Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo, Santo Señor, Santo Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso.
abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás de tu trabajo, serás dichoso de haber. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la vida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permaneceré en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí producirá mucho fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel.
Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré en cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos la semana pasada, el tono de las lecturas se va haciendo más urgente para la preparación personal y comunitaria, porque terminamos un ciclo, terminamos un año litúrgico. El próximo domingo celebramos ya la solemnidad de Cristo Rey del Universo y después continuamos con el Adviento, un nuevo año litúrgico de la Iglesia. Pero por ahora, la palabra de Dios nos urge que pongamos atención a los dones que el Señor nos ha dado y cómo los hemos sabido desarrollar. Durante esta pandemia, muchas personas han tenido que refigurar su vida, configurar una vez más su vida totalmente. Por ejemplo, los estudiantes tienen que estudiar a distancia y tienen que esforzarse en poder conocer todas las técnicas de la tecnología. Los papás ahora tienen que ser los maestros en casa. Tienen que, junto con los hijos, quizás reaprender lo que ya habían aprendido antes o recordar. Los trabajos igualmente. Entonces todos hemos tenido que reacomodarnos, hemos tratado de utilizar la imaginación. Y ese es el punto central de la palabra de Dios para nosotros este fin de semana. ¿Cómo utilizas la imaginación? Es decir, el intelecto, tu mente y tu corazón para reacomodar tu vida y todo lo que el Señor te ha dado para la espera del Señor. Por eso en la primera lectura del libro de los Proverbios se alaba a una mujer que es hacendosa, que es útil, que sale al encuentro del necesitado. Pero no solamente por eso se le exalta, sino porque ella sabe que su vida total es un regalo de Dios y lo está poniendo en práctica. Lo está haciendo un bien para los demás. Está utilizando su imaginación, su corazón y todos los dones que el Señor le da para acrecentar el reino de Dios en el mundo. En nuestra parroquia y en muchas parroquias yo conozco muchas mujeres que son hacendosas, que son esa fuerza del ministerio y verdaderamente que son un tesoro para nuestra iglesia. El Evangelio pone de manifiesto lo que para Dios es importante. Es decir, Él confía en nosotros y nos da, de acuerdo a nuestras habilidades, los regalos que necesitamos, los dones que necesitamos para acrecentar el reino de Dios. Por eso en la segunda lectura San Pablo les dice a los tesalonicenses: no se duerman, no los vaya a agarrar el Señor desprevenido. Y en sí eso es lo que este fin de semana la palabra de Dios nos invita a hacer. En esta clase vamos a hablar sobre la Eucaristía. Como ya vieron al inicio del video, he dividido las grandes partes de la Eucaristía de la liturgia de la palabra y enseguida verán la liturgia de la Eucaristía. Hay unos ritos, el rito de entrada y el rito de salida, que también van a aparecer en su pantalla. Ahora quisiera hablar un poco acerca de la Eucaristía, de su naturaleza y de su institución. Eso no está en sus hojas, pero me gustaría platicar un poco acerca de ello, ya que es muy importante que conozcamos más
nuestra fe y nuestra fe en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo la especie de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Se le llama el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor, y en la mayoría de las veces tiene lugar dentro de la Eucaristía. A este sacramento se le denomina de muchas maneras, dadas su riqueza infinita. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es uno de los nombres más antiguos y correctos, porque en esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu, y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, la redención y la santificación. Eso lo pueden ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Es el banquete del Señor, porque en la cena que Cristo celebró con sus apóstoles justo antes de comenzar la pasión, lo pueden ver en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. También se le designa fracción del pan, porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena. Los discípulos de Emaús lo reconocieron después de la resurrección por este gesto, y los primeros cristianos llamaron de esta manera a sus asambleas eucarísticas. Todo esto lo pueden encontrar en Mateo 26, 25, Lucas 24, 13 al 35, y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 46. También se le dice asamblea eucarística porque se celebra en la asamblea, reunión de los fieles. O también se le puede decir el santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. También se le dice comunión, porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. La misa posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento, usada desde el siglo VI, tomada de las últimas palabras que se decían en latín, ite missa est. Vamos ahora a hablar un poco de la institución. En el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguraciones de este sacramento, como son el maná, con que se alimentó al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. Se lo pueden encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 16. O el sacrificio que ofreció el sacerdote Melquisedec, que en acción de gracias por la victoria de Abraham ofrece pan y vino. Eso está en Génesis 14, 18. El mismo sacrificio de Abraham, que está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo Isaac, está en Génesis 22, 10. Así como el sacrificio del Cordero Pascual, que libró de la muerte al pueblo de Israel en Egipto, y lo pueden encontrar en Éxodo, capítulo 12. Igualmente, la Eucaristía fue mencionada a manera de profecías en el Antiguo Testamento por Salomón en el libro de los Proverbios, donde se le ordena a los criados a ir para comer y beber el vino que les habían preparado. Proverbios 9:1. El profeta Zacarías habla del trigo de los elegidos y del vino que purifica. El mismo Cristo, después de la multiplicación de los panes, profetiza su presencia real, corporal y sustancial en Cafarnaún, cuando dice: yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y lo pueden encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 32 al 34 y el 51. Cristo, sabiendo que había llegado su hora, después de lavar los pies a sus apóstoles y de darles el mandamiento del amor, instituye este sacramento el Jueves Santo en la última cena. Esto está en los Evangelios de San Mateo,
San Marcos y San Lucas. En San Mateo lo pueden encontrar en el capítulo 26, versículo 26 al 28. En Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25, y en Lucas, capítulo 22, del 19 al 20. Todo esto con el fin de quedarse entre nosotros y de nunca separarse de los suyos y hacernos partícipes de su pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Cristo deja el mandamiento de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste cómo se puede constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos. Evangelio de San Juan 6:54. La Iglesia siempre ha sido fiel a las órdenes de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en las sinagogas donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento y luego se daba lugar lo que se llamaba la fracción del pan. Cuando fueron expulsados de las sinagogas, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana, los domingos, para distribuir el pan, cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó a los apóstoles. Y desde entonces, todas esas cosas las hemos estado haciendo nosotros cada domingo y también los sábados por la tarde, porque la misa empieza al caer la tarde del sábado y se puede celebrar hasta el domingo. En grandes rasgos, esto es lo que celebramos en la Eucaristía. Como mencioné, todas las citas bíblicas las pueden encontrar ustedes y leerlas. Es importante que reconozcamos este sacramento tan importante que es la Santa Misa. Con eso vamos a seguir el video para ver la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Gracias. Y ahora comencemos nuestra oración. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció nuestro pecado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos a la luz de Dios nuestras necesidades y las necesidades de los demás y pidámosle con fe. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que la esposa de Cristo sea digna de los dones que se nos han confiado, extendiendo las manos a los pobres y necesitados, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los habitantes del mundo, especialmente aquellos a quienes se les ha confiado grandes responsabilidades, para que se esfuercen por usar sus talentos en beneficio de todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeras y todos los que laboran en los hospitales, para que el Señor les dé fortaleza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que hacen su ministerio en los albergues de los que carecen de vivienda
y los comedores públicos, por los que se ocupan de los refugiados y extranjeros, y por todas las personas que usan sus talentos para ayudar a los demás, que siempre reciban bendiciones en su ministerio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que seamos hijos e hijas de la luz, por la manera en que atendemos a nuestro prójimo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia hermana en Haití, San Jerónimo, para que el Señor les bendiga y con nuestra ayuda reciban lo necesario en su necesidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que nos han precedido en el sueño de la paz y a quienes recordamos especialmente durante este mes de noviembre y cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida sobre el altar, para que encuentren el descanso eterno junto a nuestro Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de amor, ayúdanos a ser dignos de tu generosidad y concédenos lo que te pedimos conforme a tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El El Señor sea en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Él es el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, compartió Dios a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo William y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida sobre tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es tuyo es el reino de tu verdadera gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcanse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a este sagrado banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo nos da libertad. Cristo nos da salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando lucho por la paz y la verdad, cuando clame, cuando cargue con la cruz y los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da libertad. Cristo nos da salvación.